Hola, amados hermanos de la Iglesia Unción de Guerra, nuevamente qué bendición estar con ustedes. Hoy nos acompaña nuevamente el pastor Javier, una bendición para nosotros que esté con nosotros, la pastora Katia y Fernando. Estamos para servirles. Esta palabra que el Señor nos ha dado, esperamos sea de gran beneficio, de gran edificación para su vida, pero no iniciamos sin antes poner en manos de Dios este tiempo maravilloso que Él nos permite compartir con ustedes. Padre bueno, Padre santo, te damos gracias por tu gran misericordia, amor, Señor, por todo lo que nos das día a día. Te pedimos, bendiga de una forma especial a esa persona que nos está viendo, a esa familia representada por esa persona, Señor, que tu nube de gloria sea sobre ellos. Padre, en este momento, Señor, ponemos en oración esta palabra y te pedimos que seas tú haciendo algo especial en cada persona, y como siempre te pedimos, Padre, que esta palabra sea más, Padre, un hacer que un escuchar, ya que la palabra hecha por obra traerá gran beneficio a aquellas personas que la reciben. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, amén y amén. Hermanos, esta palabra que tenemos hoy se titula Relaciones Interpersonales, y la tenemos en el libro de Romanos, en el capítulo 12, los versículos del 10 al 16. Leo para ustedes los primeros dos versículos. Dice la palabra de Dios: amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriendo los unos a los otros, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu y sirviendo al Señor. Qué tremenda palabra, pastor. Claro, pastor, esta palabra cada día le parece a uno más bonito lo que uno lee. Amén. Y eso es lo que hace el Espíritu de Dios sobre uno cuando uno escudriña las Escrituras. Como podemos ver acá, nos manda el amaos los unos a los otros, y aquí se refiere a todos, no se refiere a que me hace el bien, sino a todos, porque nosotros, como seguidores de Cristo, debemos de tener ese amor fraternal. Amén. Para cada uno de las personas. Dice en cuanto a honra, previniendo los unos a los otros, y a nosotros nos cuesta mucho darle la honra a nuestros hermanos. Si nos cae mal o un pastor o un líder o un compañero de trabajo o los mismos cristianos, nos cuesta darle la honra a las demás personas, y Dios nos lo pide que le demos la honra los unos a los otros. Amén, amén. Sí, a mí me llamó mucho la atención la parte donde dice fervientes en espíritu, ¿verdad? Cuán necesario, pastor, es que nosotros tengamos ese deseo de buscar la palabra, ese deseo de estar en oración, porque si nosotros estamos así, vamos a poder ayudarle a aquellos que están alejados, ¿verdad? Aquellos que en algún momento, como decía esta palabra, no perezosos. Lamentablemente, muchas veces el mismo cristiano se hace perezoso, su vida espiritual decae, y por lo tanto ahí tenemos que estar siempre encima, ayudándoles, motivándoles, ¿verdad? Y las maneras de motivarlo obviamente va a ser en oración, va a ser leyendo la palabra. Sí, con referencia a ese no perezosos, es hacer las cosas con excelencia, porque Amén. muchas veces las hacemos para que las demás personas nos vean, para agradarle al pastor, a la pastora, para agradarle al hombre, y se nos olvida que al que tenemos que hacerlo es para el Señor. Amén. Es sirviéndole al Señor, es ver al Señor reflejado en aquellas personas que no nos son tan gratas, como decía ahora el pastor. Es viendo al Señor en aquellas personas que quisiéramos pasar de largo, pero haciéndolo con la excelencia, con ahínco, con gozo, con amor, porque esta palabra nos dice que con amor fraternal, y ese amor fraterno se ha perdido en el cristiano. Amén. Amén. Continuamos con los versículos 12 y 13. Dice la palabra de Dios: gozaos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para
necesidades de los santos y practicando la hospitalidad. Qué importante, ¿verdad? Nosotros he mencionado en otras ocasiones sobre lo que es la tribulación. Me es difícil entender un cristiano que no esté en algún momento en tribulación, porque la misma palabra dice, ¿verdad?, que en el mundo tendríamos tribulación, pero el Señor nos dice que Él nos sacará de toda tribulación. Esto lo que va a formar en ti y en mí es un carácter como cristiano, lo que va a formar es algo especial, porque si nosotros nunca tenemos problemas, no nos damos cuenta exactamente cómo estamos. Si todo está muy bien, no nos damos cuenta cómo estamos, pero es ante la necesidad, ya sea física, ya sea material o espiritual, que nosotros podemos llegar a buscar más al Señor. Y hoy te lo decimos porque hemos vivido muchas veces con personas que de alguna forma les ha dado pereza, se van decayendo y por lo tanto no siguen su vida en el evangelismo porque esa pereza los carcome, los lleva a caerse, y entonces para eso estamos, para levantarlos, para que nosotros seamos esa fuente que el Señor usa. Y termina el 13 diciendo: compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Eso es muy importante, que nosotros seamos hospitalarios con las personas que no tienen. Cuando nosotros recibimos, por poner un ejemplo, nosotros recibimos unos hermanos de El Salvador y los tuvimos en la casa como 15 días. 22 días. Y 22 días. Y esto no lo digo por vanagloria, esto lo digo porque con mucho gusto los recibimos, los atendimos bien, como también fuimos nosotros a El Salvador y nos recibieron muy bien. Así es que yo creo que es necesario esta hospitalidad también, ¿verdad? Sí, amén. Y eso es algo que se ha perdido mucho. Sí, claro. La gente ya no quiere ser hospitalaria. Ya la gente vive por sus propias necesidades, por sus propios afanes. Y muchas veces somos clasistas. Muchas veces a este sí porque me cae bien, a este no porque me cae mal. A este sí le sirvo porque, y no creo que nosotros como ministerio, todos siempre nos hemos dado por todos por igual. Sí, amén. Y Unción de Guerra se ha caracterizado porque no tiene preferencia ni clase social. A todos vienen a consejería y a todos les tenemos cafecito y algo para compartir. No solo la comida física, sino también después el alimento espiritual. Vienen a una oración iguales. Tenemos una mesa servida para ser buenos anfitriones para estas personas que merecen, porque vienen con una necesidad, tal vez no de apetito, pero sí el apetito espiritual. Como lo dice ahí, con el amor fraternal. Amén. Con ese amor fraternal es que se debe atender a la gente. Amén, así es. Y para ir concluyendo, los versículos que me tocaron a mí es: bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Bendecir a los que nos persiguen. Qué difícil es bendecir a aquel que nos persigue. Qué difícil es bendecir a aquel que nos hace daño. Qué difícil es bendecir a aquel que nos quiere ver arruinados en mal. Pero cuando nosotros bendecimos y no maldecimos, esas bendiciones vienen para nuestra vida. Esas bendiciones se vuelven para nosotros en un gran mar que sacia cualquier necesidad que nosotros tengamos. Dice el siguiente: gozaos en los que se gozan y llorad con los que lloran. Unción de Guerra, vuelvo a mencionar, es un ministerio, una congregación que se ríe cuando tiene que reírse con los demás, pero llora cuando tiene que llorar con los demás. Estamos levantando las manos de aquellos que necesitan ser levantados. Estamos levantando el espíritu de aquellos que necesitan ser fortalecidos. Y muchas veces nosotros nos hemos puesto por debajo para levantar a otros, y la gente no sabe que nosotros somos humanos como cualquier otro y que tenemos también necesidades y que tenemos muchas veces la necesidad de ser levantados, de que alguien nos levante las manos, de que alguien nos conforte, de que alguien nos dé ese óleo que necesitamos como ser humano. Amén. Y para concluir dice: unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Y qué importante este último versículo, porque muchas veces se nos olvida ser unánimes entre nosotros, porque queremos que toda la atención sea sobre nosotros, y se nos olvida que hay un montón de personas que también necesitan del cuerpo pastoral.
perdón, y de la fraternidad con la que nosotros recibimos. No altivos. Muchas veces el ser humano por sí solo es altivo, pero muchas veces cuando sabemos que tal vez hemos sido altivos, inmediatamente bajamos y nos ponemos en la posición en la que Jesús nos enseña que nos tenemos que poner. Dice, sino asociándonos con los humildes. ¿Cómo se nos olvida que tenemos que ser con aquellos humildes, más humildes que ellos mismos? Porque Jesús, siendo el Rey de Reyes y Señor de Señores, siempre fue humilde. Y para cerrar yo para que ustedes lo expongan, dice, no seáis sabios en vuestra propia opinión. Muchas veces las personas a nuestro alrededor creen que ellos tienen la verdad absoluta, o nosotros muchas veces hemos creído que hemos tenido la verdad absoluta. Y la verdad absoluta sola la tiene Jesucristo. Mas, sin embargo, muchas veces nosotros vemos en la persona reflejado lo que tengo yo. Y comenzamos a sacar conjeturas porque están en su propia opinión. Muy importante esto. Cuando nosotros pasamos la tribulación, es una enseñanza de Dios. Y nosotros, pastor, nos creemos y nos volvemos antiguos porque pasamos una tribulación. Entonces, esa tribulación tenemos que aprender a ser humildes cuando vengan a la consejería, cuando las personas necesiten de lo que nosotros aprendimos en la tribulación. Así es. Y tenemos que saber amortiguar, porque decimos no, eso es muy fácil, eso porque uno llama eso, y no nos volvemos humildes como vienen ellos en esa humildad a pedir el consejo. Entonces es muy importante esta humildad hasta para uno amortiguar y no creerse uno que uno ya salió de eso. Amén. Amén, así es. Hay un problema muy serio en este tiempo y que la iglesia está atravesando, y este problema es 3 palabras: altivez, vanagloria y prepotencia. Lo vemos por doquier y es tremendo, ¿verdad? Porque una de las características principales de Jesús fue su paz, su humildad, pero también esa autoridad que tenía. Hoy nosotros, con toda autoridad, le decimos a usted, si usted tiene una de esas 3 palabras, es necesario que esto caiga. Dice aquí el final de esta cita bíblica de Romanos 12:16, no seáis sabios en vuestra propia opinión. Nosotros tenemos que siempre saber que todo proviene del Señor. No hay nada que tengamos, absolutamente nada, ni sabiduría, ni material, absolutamente nada que no provenga del Señor. Y por eso nosotros siempre tenemos que darle la gloria, la honra y el honor a Él, porque Él es al que le pertenece todo. Tenemos que sacar esta carne y no permitirle que haga lo que quiera, sino que siempre andemos en el Espíritu. Sí, amén. Otra cosa, nuestro Señor Jesucristo nos manda y nos dice que seamos mansos y humildes como Él. Sí, amén. Amén. Y cuando el Señor nos dice, no seáis sabios en vuestra propia opinión, el orgulloso, el altanero y el egoísta siempre va a creer que el argumento que está dando es el correcto. Correcto. Y siempre va a señalar, va a condenar, va a criticar y va a ensuciar lo que el Señor ha querido levantar. Amén. Amén. Vamos a orar en el nombre de Jesús. Amado Padre Celestial, Dios Todopoderoso y Eterno, te damos gracias, Señor, por esta palabra, porque tú quieres que nuestras relaciones interpersonales, Señor, sean cada día más fortalecidas y ser ese camino, Padre Eterno, que tú nos has mostrado. Padre, enséñanos a ser como tú. Quita de nosotros, Padre, todo lo que te estorbe. Señor, como siempre te digo, papá, quita de mí el orgullo, la altanería, la prepotencia. Señor, quita de mí lo que a ti no te agrada, lo que a ti te estorba, lo que te quita el lugar, Señor. Esa oración constante que tengo delante de ti, Señor. Hazme humilde, hazme mansa, Señor, para poder servirte como tú lo mereces, papá.
Padre, pero también darme argumentos para poder defender tu posición, Señor. Te doy gracias, Padre eterno, porque tu palabra es viva y eficaz y es más cortante que espada de doble filo. Padre, que esta palabra quede calada en nuestro corazón, en nuestra mente y en nuestro ser para ponerla por obra, Señor. Te damos gracias, Padre, porque no queremos ser oidores, sino hacedores de tu palabra, de tu verdad. Y todo esto es en el nombre de Cristo Jesús y reciban todos un shalom alejen. Feliz fin de semana. Bendiciones de lo alto.